Bueno, buen día, muchísimas gracias a todos. Antes de iniciar, dar gracias a Dios inicialmente por estar presente acá con ustedes. Agradecer también a la Asociación Interamericana de Contabilidad, quien muy gentilmente nos patrocina y nos apoya. También a la Comisión de Administración y Finanzas, que me ofrecen presidirla, de la AIC. Y por supuesto al Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua y a mi gran amigo Cornelio Porras y otros que están presentes en la sala. Les agradezco realmente la invitación y trataremos de compartir algunos pequeños conocimientos que hemos logrado obtener en el ejercicio profesional y también en la Comisión de Administración y Finanzas, que nos permiten darle hoy la conferencia denominada Análisis Financiero, una herramienta clave para una gestión financiera eficiente. A manera de introducción y ya para dar inicio a esta conferencia que me han invitado y agradecer nuevamente por la invitación, podemos decir que el análisis financiero corresponde a su realización mediante la aplicación de diferentes técnicas, de herramientas y de planes que nos puedan facilitar básicamente la gestión de los recursos de las empresas que realmente son escasos. Es de vital importancia la dependencia y el conocimiento del analista financiero, quien es el que realiza esta labor. Para este día hemos preparado una agenda que están en 4 puntos, que es la introducción al análisis de estados financieros. Haremos también un repaso y un barrido del análisis cualitativo que es necesario realizar al momento de hacer el análisis de estados financieros, que muchas veces obviamos los analistas financieros. Luego pasaremos a lo que nos gusta, que son los números, el análisis cuantitativo, y finalmente trataremos de hacer algunas conclusiones y recomendaciones. Siguiente, por favor. El análisis financiero comprende una fase más del proceso de información de una determinada empresa, que abarca desde que ocurre un hecho económico hasta que dicho hecho económico tiene un determinado efecto en la situación económica y financiera de una organización, la misma que debe ser revelada y debe ser comprendida por todas las partes interesadas que necesitan para la toma correcta de decisiones. Siguiente, por favor. Es por eso que es necesario, y es el planteamiento del día de hoy, de hacer un análisis financiero integral. Y esto lo entendemos como un proceso que comprende la recopilación de datos que van desde utilizar su interpretación, comparación y su estudio de los estados financieros. Y además, algo que dejamos olvidado los analistas es el entorno, entendiendo que los estados financieros no son una sentencia, sino más bien son el resultado de varios sucesos, tanto cuantitativos como por supuesto cualitativos. Lo cualitativo está representado principalmente por las circunstancias externas como internas que reflejan o influyen en el normal funcionamiento de nuestras operaciones. Lo cuantitativo, por supuesto, se mide a través de resultados. Para ello usamos diferentes herramientas. Los números de los estados financieros sabemos que por sí solos no reflejan algo en particular, sino que es una interpretación muy fría de la realidad. Pero si esta se mezcla con situaciones, con hechos, con políticas, con normativas, llegaremos, por supuesto, a un mejor resultado, analizando tanto lo cualitativo como lo cuantitativo en su conjunto de manera integral y de manera holística. Siguiente, por favor. Por tanto, el análisis financiero es muy importante la participación del analista financiero, que es un profesional, un financista especializado con experiencia y formación en las ciencias económicas y financieras, dependiendo cómo se le denomine en cada país, que con base en los estados financieros y demás información que posee sobre la empresa y sobre su entorno, es encargado de interpretar, de analizar, de obtener conclusiones y presentar recomendaciones una vez haya determinado si la situación financiera y los resultados de la operación de una empresa son satisfactorios o no a una fecha determinada. La recomendación, por supuesto, es que el analista financiero no debe garantizar el 100% del éxito, ya que hay que tomar en cuenta el entorno y también que el análisis es de carácter estático y que muchas veces hay que reformular las bases y planteamientos, y esto lo aprendimos en la pandemia. Todo lo que habíamos aprendido tuvimos que volver a aprender porque tuvimos que hacer nuevas proyecciones, porque esto ocurrió justo a inicio del año 2020. Y una moraleja para todos los analistas financieros: no es la herramienta, sino es quien la utiliza. Siguiente, por favor. Para poder hacer un análisis de estados financieros,
necesitamos hacernos varias preguntas. Aquí planteamos algunas preguntas que debería hacerse antes de iniciar un analista financiero. Generalmente el analista comete el error de ir directamente al análisis cuantitativo y obvia todos estos procedimientos que estamos hablando el día de hoy. Y justamente la recomendación que para hacer un buen análisis siempre tomemos en cuenta estas consideraciones preliminares que estamos tocando el día de hoy como una recomendación. Una de las motivaciones para poder hacer un análisis de estado financiero puede ser al responder a algunas cuestionantes, como por ejemplo, ¿podrá la empresa pagar sus obligaciones? Necesitamos saber si cuenta con el suficiente capital de trabajo para atender las operaciones normales de la empresa. También necesitamos saber si cuenta con capital de trabajo para operar, si tiene, sí o no, si puede atender las obligaciones en el corto y largo plazo. Otra pregunta que nos podemos hacer es que el aporte de los socios y de terceros es proporcional. ¿Cómo han sido financiados los activos de la empresa? ¿Cuál es su estructura de capital? ¿Cuál es la relación deuda-patrimonio? ¿Es óptima o no es óptima? Otra pregunta que nos podemos hacer es que si se ha fortalecido su patrimonio en el transcurso del tiempo en la empresa. Sabemos que el patrimonio se fortalece durante el desarrollo de la vida económica de la empresa, mediante su mantenimiento financiero y operativo. ¿Ha ocurrido aquello? Sí, no, ¿por qué? Otra interrogante que nos podemos hacer previa a hacer un análisis de estado financiero será, ¿existen políticas de dividendo? ¿Conocemos la política de dividendo de la empresa? Si es así, esto nos permite establecer las pautas sobre las cuales versará el futuro de las utilidades generadas, atendiendo, por supuesto, las necesidades de la empresa y de los inversionistas, o del futuro de estos, por supuesto, o en caso que si se cumple lo establecido, debemos verificar si se cumple o no lo que está establecido en los estatutos y en la normativa comercial aplicable en el país que corresponda. Otra pregunta que nos podemos hacer es si ha crecido el patrimonio. Nos preguntamos si el patrimonio ha crecido por las operaciones de la empresa, si se han obtenido las mismas utilidades cada año o han sido variables, por qué ha sido variable, por qué se ha mantenido. ¿Las utilidades obtenidas son las suficientes para invertir en activos? ¿Alcanzan o no alcanzan? Otra pregunta, entre otras muchas más que nos podemos hacer y cuestionar es que si las tasas de rentabilidad son las aceptables. Estas con respecto a las ventas o al patrimonio, ¿es lo que se esperaba? ¿Sí o no están dentro de los márgenes que establece el sector o la actividad? Esas preguntas tenemos que hacernos y, por supuesto, muchas otras preguntas más que puedan haber. Siguiente, por favor. Por eso es que necesitamos, para hacer un buen análisis de estado financiero, tener herramientas. Aquí debo saber qué herramientas debo utilizar para hacer todo el análisis requerido y responder a todas las preguntas planteadas y otros. Lo principal es la materia prima, que son los estados financieros básicos. En este caso, tenemos el balance general o estado de situación financiera, el estado de resultados o de pérdidas y ganancias, el estado de evolución del patrimonio, el estado de flujo de efectivo muy importante y la nota a los estados financieros. También, adicional a los estados financieros, necesitamos una información complementaria. ¿Sobre qué? Sobre el sistema contable que utilizamos, cuáles son las políticas financieras definidas en la empresa, cuál es el sistema de control de producción, cuál es el sistema de gestión integrada que tiene la empresa, cuál es el sistema de control de calidad, cuál es el CRM de ventas, de clientes, de almacenes, logística, en fin, cualquier otra información complementaria. Y también necesitamos otra información adicional, como ser, por ejemplo, sobre aspectos operativos. Debo conocer sobre las mermas, sobre las obsolescencias, el deterioro, la depreciación, las actualizaciones, el tipo de cambio, inflación, en fin, otro tipo de información adicional que es bueno conocer antes de hacer el análisis de los estados financieros. También debo conocer las herramientas de administración financiera que existen, como la preparación y evaluación de proyectos, análisis de costos de capital, análisis de capital de trabajo, proyecciones financieras, evaluación de inversiones y otras herramientas para la toma de decisiones, como por ejemplo la matemática financiera que nos van a ayudar a calcular el valor del dinero en el tiempo. También información de tipo sectorial. Debo conocer, por ejemplo, los servicios de empresas especializadas para hacer un estudio y un análisis de mercado, por ejemplo. Debo también conocer, muy importante, los aspectos macroeconómicos del país o del lugar donde está la empresa. Debo conocer la política fiscal, la política monetaria,
el sector externo, las relaciones internacionales, el sector público, la inflación, que eso me permite saber los niveles de precio, el tipo de cambio, la balanza de pagos, el déficit fiscal, si hay mayor o menor presión tributaria y ver cómo todo esto nos afecta a la organización. En resumen, se puede hacer el análisis financiero solo con los estados financieros, pero lo recomendable y lo que queremos dejar el mensaje de hoy es que tenemos que utilizar otras herramientas para tener una información más valiosa y que nos ayuden a entender los resultados obtenidos, y ese es el análisis cualitativo. Siguiente, por favor. Dentro del análisis cualitativo de la información, tenemos dos factores a tener en cuenta: el factor externo de la empresa y el factor interno. Debemos analizar en el aspecto externo el entorno, que va a responder a intereses de terceros principalmente y que no son parte de la organización, como ser los reguladores, los organismos gubernamentales de fiscalización y control, los inversionistas, la banca, los acreedores, los clientes, competidores, principales colaboradores. Y en el aspecto interno tenemos que ver, para hacer un buen análisis cualitativo, y todo lo que está vinculado o relacionado con nuestros libros contables, nuestros registros de la empresa, procesos operativos e información dentro de la empresa. Necesitamos conocer también en este aspecto interno la calidad de las características de la gerencia, las relaciones laborales, hay sindicato, no hay sindicato, cuál es el clima laboral que hay en la organización, cuál es el mercado en el que se desempeña la empresa, cuáles son las características de producción. Necesitamos conocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué abarca un análisis de estados financieros? Resumiendo lo que hemos indicado anteriormente y para concluir con esta introducción, podemos decir que el análisis de estado financiero abarca tanto la información cualitativa como la cuantitativa. Los primeros tres que ven en su pantalla ustedes, el análisis del entorno, del sector y de la empresa, se refieren a la parte cualitativa. El entorno es todo aquel aspecto macroeconómico que tiene que ver con los aspectos legales, económicos, sociales y culturales. El análisis del sector es algo más específico, mucho más cercano ya a la empresa, que es el grupo de empresas o del sector que se dedican a la misma actividad que nosotros para ver el producto o servicio que vende. Y el análisis de la empresa es algo que tenemos que conocer. O sea, no puede haber un analista financiero, ya sea que trabaje a nivel de dependencia o que trabaje como consultor, que no tenga un pleno conocimiento de la empresa. Es necesario para hacer un buen análisis tener un conocimiento pleno de la empresa. Y en el aspecto ya cualitativo, recién entraríamos, y es la recomendación que queremos dejar hoy, y lo repetimos varias veces, viene ya recién el análisis financiero, que es el análisis de los datos numéricos contenidos en los estados financieros. Y por supuesto, un buen analista financiero tiene que hacer proyecciones financieras. Sabemos que los datos son estáticos y por lo tanto, esta información obtenida a través del análisis financiero, tenemos que hacer proyecciones financieras que correspondan a la realidad y que satisfagan todos los intereses de las proyecciones y pronósticos de resultados económicos financieros futuros que la empresa prevé. Siguiente, por favor. Para hacer un análisis de los aspectos cualitativos de una organización, vamos a ver 6 herramientas que ustedes pueden utilizarla de manera individual o combinada, pero esto nos va a ayudar a poder hacer un buen análisis cualitativo. Dentro de este análisis cualitativo tenemos varias herramientas para analizar el entorno de una empresa. Un entorno podemos definirlo como un conjunto de situaciones que una organización la rodean y la condicionan y determinan además las decisiones de los agentes económicos. La primera herramienta que ustedes ven en pantalla es el análisis Pestel, que consiste en la descripción del contexto o entorno de la empresa a través de la consideración de varios factores. El principal factor sería el político, que evalúa de qué forma la intervención del gobierno puede afectar a la empresa. En lo económico analizamos el tipo de cambio, la inflación, ciclos económicos, reserva fiscal, reservas internacionales, política de proteccionismo de los mercados, tasa de desempleo, de empleo, cupo de exportación, tasa de interés, Producto Interno Bruto, impuestos, etc. Pero uno se puede preguntar, ¿qué hago yo con estos factores macroeconómicos en mi empresa? Le doy simplemente 2 ejemplos de Bolivia. Todas las empresas agropecuarias tienen cupo de exportación. Entonces, cualquiera que se dedique a esta actividad
tiene que cumplir primeramente el abastecimiento interno y recién el gobierno autoriza la exportación principalmente de algunas materias que son alimenticias de la necesidad de la canasta básica familiar, como el azúcar, por ejemplo, ¿no? O la harina. O sea, no se puede exportar, o la soya, si previamente no hay una autorización gubernamental, habiendo primeramente cumplido el cupo. Y el Producto Interno Bruto se lo ocupa mucho en Bolivia porque cuando el Producto Interno Bruto de manera anual supera el 4.5%, hay que pagar un doble beneficio de un trabajador que se ha denominado el doble aguinaldo. Entonces, muy importante hacer el análisis de estos indicadores macroeconómicos para hacer un buen análisis de estados financieros, que muchas veces pensamos que no afectan a la empresa, pero que al final sí nos pueden afectar cuando ya se particulariza alguna situación a nuestra empresa o organización. En el aspecto social, analizamos, por supuesto, la cultura, los gustos de nuestros clientes, preferencias, religión, hábitos, nivel de educación, modas, tendencias, estilo de vida, nivel de ingresos también y de gastos, opinión de los clientes sobre el nivel de sobre su nivel de ingresos, rango de edades y patrones de compra, en fin. Tenemos que analizar muchos aspectos culturales para ver en qué medida nuestros productos que ofrecemos o servicios son aceptados por la población y en qué medida. El aspecto tecnológico obviamente afecta a todas las organizaciones en todo nivel, pero es muy importante porque aquí vemos el aumento de la eficiencia de procesos y su optimización. Podemos aplicar inteligencia de negocios, nueva maquinaria, nuevos dispositivos tecnológicos, el uso de la energía, del internet, los incentivos por uso de tecnología, los servicios satelitales, en fin, toda otra tecnología que está a nuestra disposición. También este análisis PESTEL ve un aspecto muy importante que es el ecológico o ambiental. Y aquí analizamos el uso de la energía renovable, evitar el uso de fósiles, aplicar políticas de responsabilidad social. Aquí hago un paréntesis, con un colega chileno estamos elaborando un trabajo interamericano, Dios mediante, para la conferencia que se realizará en Guatemala entre el 7 y el 9 de noviembre sobre esta temática y esperamos, si ustedes están ahí, presentárselo con todo gusto. También tenemos que ver políticas contra el cambio climático, el calentamiento global y, por supuesto, la contaminación. ¿Cuáles son las políticas de reciclaje, cuidado del medio ambiente, tratamiento del agua, residuos, normativas relacionadas con el tema ambiental? Y finalmente, este análisis PESTEL hace que analicemos el aspecto legal y se refiere básicamente a todas las normas proteccionistas que hay sobre un activo, como por ejemplo la ley de propiedad intelectual, licencias, patentes, marcas y otro tipo de activos que podamos tener como que permitan, digamos, proteger estos bienes. También tenemos que ver acá la seguridad industrial, el salario mínimo, la propiedad intelectual, la salud y seguridad ocupacional, las regulaciones que hay de los sectores, leyes de protección y, en fin, otro tipo de normativas aplicables a nuestra organización y que nos puedan afectar a la organización. Siguiente, por favor. Una segunda herramienta que también tenemos para poder analizar el entorno es el ciclo de vida de un sector. Y ustedes aquí lo pueden ver de manera gráfica. Con esta metodología analizamos cómo la empresa tiene que adaptarse a las necesidades de sus consumidores. Aquí vemos el ciclo de vida, que ha sido ampliamente aceptado como un instrumento valioso para analizar la evolución dinámica de los productos y de las industrias en el mercado, y se dividen básicamente en 4 etapas. La primera etapa en este ciclo de vida analiza una etapa de introducción y se trata de las empresas que que acaban de surgir o debido generalmente a alguna innovación tecnológica o de cualquier otro tipo tienen un producto nuevo. Este tipo de fase se refleja y se ve que hay una dificultad a vencer, que es que por la dinámica los productos y las industrias en el mercado pueden ser muy competitivos y nos puede afectar a nuestra empresa. Una segunda etapa es de crecimiento. En esta fase, los competidores ya comienzan a tener claro el foco del desarrollo del negocio, en términos como cuáles son los mejores canales de distribución que se deben utilizar o las tecnologías que van a mantenerse o las funcionalidades que debe tener el producto. Una tercera etapa, que ya subiendo casi a la cima de la curva, es la etapa de la madurez. Esta es una fase donde realmente comienza el peligro para los competidores peor posicionados en el mercado. La demanda se estanca o crece a dígitos bajos y ello supone que comienza a observarse un exceso de oferta y también puede haber capacidad ociosa.
lo que unido a posibles fuertes inversiones y necesidades de alcanzar economías de escala, puede llevar al comienzo de la competencia de precios. Y finalmente una cuarta etapa que es el decaimiento. Esta fase se puede observar un descenso de la demanda del mercado debido a factores como cambios en los hábitos de consumo o aparición de modas, cambios socioeconómicos. 3. Puede haber legislaciones que dificultan el crecimiento de la industria y finalmente innovaciones tecnológicas que debemos determinar en qué etapa. Es importante que determinemos en qué etapa se encuentra nuestra empresa y si está satisfecha la demanda o no. Todos recordamos, por ejemplo, la telefonía fija. Cuando llega la telefonía celular, muchas empresas, aquí en mi país, por ejemplo, había una cooperativa que prácticamente no cambió, digamos, a telefonía celular y prácticamente es una empresa que ya está en pleno declive, entonces en pleno decaimiento. Es muy importante, entonces, considerar también esta herramienta para hacer el análisis del entorno. Siguiente, por favor. Otra herramienta que también nos ayuda a analizar el entorno es las fuerzas de Porter. Esta es una herramienta que amplía la cantidad de actores tradicionales que intervienen en una industria. El aporte de este modelo ha sido decisivo, ya que ha mostrado una verdadera influencia que tiene el sector industrial en la rentabilidad de una empresa. Su modelo establece un esquema para que una entidad pueda analizar su competencia, su relación al sector que pertenece, las fuerzas competitivas que define este modelo son 5. Primeramente, analiza los competidores. Debemos conocer cuáles son las barreras de ingreso y cuál es la facilidad de ingreso de nuevos competidores. No existe mucha regulación en este respecto o por eso necesita gran capital para poder hacer un ingreso de una nueva empresa. Debo conocer el número de competidores que tengo, cuáles son los principales competidores, cuáles son los costos fijos que incurren en el sector, cuán diferenciado está mi producto de los demás. También es muy importante considerar dentro de estos 5, de esta fuerza de Porter, el poder de negociación con los clientes. ¿Tengo poder de negociación con mis clientes? ¿Tengo la capacidad de sentarme con mi cliente y conseguir mejores condiciones, mejores precios, mejores productos? También está la capacidad que tengo de negociación con los proveedores. Y esto se determina por un grado en el cual puedo influir en mi proveedor, pidiendo servicios de calidad, precios inigualables, puedo establecer formas de pago y si el proveedor depende de mí o no. Aquí es muy importante, como decimos aquí en Bolivia, no bicicletear al proveedor porque es el más débil en la cadena de las deudas, porque podemos perder calidad de su servicio o de sus productos que nos ofertan. También es muy importante en estas 5 fuerzas Porter ver los productos sustitutos, que son aquellos que se puede consumir a cuenta de mi producto, de mi servicio, de manera tal que puede ser una alternativa considerada por el cliente o usuario cambiarme de producto. Por ejemplo, si yo produzco gaseosas, me pueden cambiar por jugo o por agua. Y finalmente tengo que ver los nuevos o posibles competidores. Por supuesto, sabemos que todo negocio tiene sus competidores naturales. Si el negocio es bueno, puede haber potenciales nuevas empresas que puedan dedicarse al mismo rubro. Debemos conocer también aquí, y muy importante, y repetimos, las barreras de entrada y las barreras de salida. Debemos preguntarnos cuán fácil es que ingrese un nuevo competidor. Y en la barrera de salida, ¿cuáles son los factores que impiden que un competidor pueda salir? Por ejemplo, si en una industria es muy difícil que pueda vender sus activos fijos especializados y de gran valor, o sea, realmente se le complicaría bastante. Siguiente, por favor. Otra metodología que existe para hacer un análisis de un entorno, un análisis cualitativo correcto, puede ser también la cadena de valor. Este es un modelo teórico que permite describir las actividades de una empresa buscando generar tanto valor al cliente final como a la misma empresa. Se debe analizar cuáles son las actividades que desarrolla la empresa para satisfacer las necesidades de sus demandantes. Ayuda también a entender cada una de las actividades de la empresa para obtener un margen de ganancia y se dividen en 2 actividades. Tenemos las actividades primarias que corresponden a la transformación y distribución del producto o servicio y están vinculadas básicamente de manera directa con la transformación, la logística y la colocación en manos del cliente del producto o servicio, más cualquier servicio adicional y se dividen en 5 categorías genéricas, dependiendo, por supuesto, al sector que pertenezcan.
Una sería la logística interna, que está referida básicamente a adquirir, almacenar, recepcionar y transformar insumos o materias primas. La otra, las operaciones, que está relacionada con la eficiencia de la manufactura para tener productos rentables, en otras palabras, ser productivos. También tenemos que considerar en estas 5 categorías la logística externa, que está referida a las actividades para poder vender el producto o servicio y que llegue, por supuesto, al consumidor final. Y también tenemos que ver el aspecto relacionado con el marketing y las ventas. Tenemos que ver actividades de publicidad, o sea, cómo vender un producto, de propaganda, cómo difundir o divulgar una idea, y también de promoción para hacer conocer algo nuevo que estamos produciendo o estamos ofertando como servicio. Y la última categoría, dentro de este primer punto, la actividad primaria, serían los servicios adicionales. Cualquier aspecto, aquí vemos que está relacionado con la postventa, como ser, por ejemplo, la fidelidad del cliente, ganarnos la confianza de él o dar garantías. Y finalmente, en este método se ven las actividades de soporte o de apoyo, que son todas aquellas que sustentan las actividades primarias y se apoyan entre sí, proporcionando insumos, tecnología, recursos humanos, infraestructura, almacenes y otros. Siguiente, por favor. Otra herramienta de análisis del entorno que es muy conocida y vamos a ocupar muy poco tiempo en esto es el análisis FODA, que hacemos prácticamente una matriz FODA para analizar y hacer un diagnóstico integral de la empresa, para luego realizar estrategias según los resultados que vayamos obteniendo. Esta matriz está basada en identificar las fortalezas y oportunidades, que son aspectos externos, que hay que aprovecharlas, y las debilidades y amenazas, que son aspectos internos, que hay que prevenirlas, con la finalidad de formar un cuadro situacional a objeto de estudio para llegar a un diagnóstico preciso y exacto y hacer un cambio estratégico en la organización. Siguiente, por favor. Y aquí vemos la última herramienta que les presentamos hoy. Hay otras más, pero presentamos una última herramienta por efecto de tiempo, que es la matriz BCG, que es Boston Consulting Group. Esta metodología se basa en el cuadrante 2x2 que ustedes ven en pantalla y que tiene como ejes el crecimiento del mercado y la cuota del mercado. Cada cuadrante representa una estrategia simbolizada con una imagen y dirigida a las unidades estratégicas del negocio o carteras productivas, entendidas como grupos de productos o negociaciones con los que se sigue una misma estrategia. Esta matriz establece 4 tipos de productos, buscando el crecimiento y la participación del mercado. El primer producto es el producto estrella que todos quisiéramos tener, que es el mejor. Es un producto de alto crecimiento y de alta participación de mercado. Tiene un riesgo en el corto plazo por el ingreso de nuevos competidores. Luego tenemos el producto vaca, que es cuando un producto estrella se descuida y el mercado madura, o sea, ingresa nueva competencia, por tanto, pierde el crecimiento. Aún así, tiene participación todavía importante en el mercado y, sin embargo, estos productos todavía generan algo de liquidez y también ganancias. Luego tenemos otro tipo de producto que se denomina, para este método interrogante, que es cuando un producto es novedoso, tiene alto crecimiento, pero una baja participación de mercado. Y finalmente, un producto que nadie quisiera tener, lo que es el producto perro, que es un producto de bajo crecimiento y de baja participación del mercado. Es un producto que tiende a desaparecer o si es que no lo reformulamos. Es muy importante que analicemos este tipo de cosas. Cualquiera, como decíamos al inicio, de estos 6 modelos vistos o su combinación de ambos, deben ser utilizados por el analista para conocer el entorno de la empresa y luego recién, por supuesto, pasar al uso de las herramientas financieras. Siguiente, por favor. Ahora sí, vamos ya a introducirnos al análisis cuantitativo, que es lo que nos gusta. Iniciamos viendo el análisis de estado financiero. Como sabemos, los estados financieros son medios preparados por la administración con el objeto de informar interna y externamente sobre los efectos financieros y sus resultados económicos, generados, por supuesto, por la empresa durante el ciclo normal de operaciones, que nos permite conocer los cambios ocurridos, por ejemplo, en cuanto a la situación de los recursos y obligaciones de la empresa. Esto nos permite conocer la situación de los recursos, o sea, de los activos, y las obligaciones de la empresa, los pasivos, también el patrimonio, y se divide en 2 grandes campos. Primeramente, los resultados de las operaciones realizadas en el periodo,
que la encontramos, por supuesto, en el estado de resultados, donde vemos los ingresos, los costos y los gastos, o los cambios asignados por las actividades operativas y de inversión y de financiamiento, que la encontramos en el balance general, los aspectos financieros y el efectivo en el estado de flujo de efectivo. En resumen, dentro del análisis debemos observar y examinar cómo las partidas han ido evolucionando y sus riesgos implícitos, qué efectos tienen y de qué manera se puede mejorar. Siguiente, por favor. Por lo tanto, el análisis financiero investiga y enjuicia a través de la información contable cuáles han sido las causas y los efectos de la gestión de la empresa, por supuesto para llegar a su actual situación y así predecir cuál ha sido su desarrollo en el futuro para tomar decisiones consecuentes. El analista, por medio de su examen, debe suministrar respuestas a las interrogantes que el usuario de la información financiera se plantea. Por ejemplo, si hay bajos resultados, eso sería un efecto y la causa sería, por ejemplo, la pandemia. Y una vez conocidos los resultados, hacer la proyección hacia el futuro por medio de, primeramente, conocer profundamente la realidad de la empresa. Debemos conocer, reiteramos nuevamente, el entorno. Se debe conocer la empresa, cuáles son sus procesos, cuáles son sus características no financieras. Para eso, contrastarlo con el resultado cuantitativo. Por ejemplo, ¿cuáles son los motivos por que se han incrementado los costos? ¿Por qué la liquidez ha disminuido? ¿Por qué disminuyeron las ventas? En fin. También es muy importante para este análisis financiero las condiciones del analista. Ya decíamos, no es la herramienta, sino quien lo utiliza. En este caso, debe tener algunas condiciones básicas del analista. Por ejemplo, tener conocimiento completo de los estados financieros de la empresa, poseer una buena capacidad de análisis, debe tener sentido común para llegar a conclusiones relacionadas y debe revisar y reconstruir los estados financieros cuando estos carezcan de integridad. ¿Qué factores afectan al momento de realizar un análisis? Que la información esté incompleta, que no contenga todos los hechos económicos. Se puede encontrar el analista con este tipo de situaciones. Que hayan prácticas contables y normas y contradictorias, que no se aplique el marco conceptual de la información financiera. Que haya diferencias de opinión entre partes que elaboran los estados financieros. Esto pasa generalmente en cooperativas que tienen un consejo de administración y de vigilancia y que ambas por su lado sacan diferentes políticas contables y hace que se confundan y que al final no tengamos estados de resultados íntegros. También puede haber una falta de uniformidad. Esto en la aplicación de la normativa contable. Los estados financieros sabemos que deben ser de propósito general, pero en algunos países nuestros, por influencia del recaudador de impuestos, trabajamos a veces, digamos, un estado financiero para propósitos tributarios antes que sea un propósito general. Y esto muchas veces hace, digamos, de que se distorsione el análisis que vayamos a hacer. También es muy importante analizar la influencia en el cambio del nivel de precio. Si los precios que tenemos son estables, son variables, eso haría una gran dificultad para poder hacer un buen análisis si los precios son cambiantes. También debemos aplicar técnicas y procedimientos. Esto para poder establecer un buen juicio profesional. Sabemos que las técnicas ya están establecidas y las conocemos, son el análisis horizontal, el análisis vertical y los ratios financieros, que puede ser, por tanto, la mejor herramienta, pero depende nuevamente de quién la utiliza. El analista le dará su valor, le va a dar su toque, agregando el uso de estas herramientas y realizar un análisis cualitativo y cuantitativo. Siguiente, por favor. Para hacer un análisis de la estructura financiera ya, a primera vista o apreciación, debemos verlo por rubros, ya sea en el balance general o en el estado de resultados. Y por supuesto, es necesario, cuando nos entregan los estados financieros, que analicemos si hay que hacer o no alguna depuración. Antes de hacer un análisis de estado financiero hay que realizar la revisión de la información que nos presenta y debemos realizar los ajustes, obviamente no contables, sino en una matriz, en un Excel que corresponda. En otras palabras, debemos extraer a resultado todas aquellas partidas que se vean afectadas. Por ejemplo, si nosotros vemos que hay cuenta por cobrar y que hay inventario y que no se tiene
en los estados financieros la provisión de obsolescencia o la provisión de incobrable, entonces es momento que revisemos estas cuentas y si vemos que hay algún deterioro, eso reflejarlo en nuestra matriz para que los resultados sean los más correctos posibles. Todo esto es para tener buenos estados financieros, ya sea un balance general o un resultado ajustado. Esta depuración la realizamos contra resultados, pero no hacemos un registro contable, simplemente lo registramos en nuestra matriz para nuestro análisis. Para hacer un análisis de estructura, necesitamos primeramente tomar dos herramientas que nos da la teoría financiera, que son el análisis vertical o de representatividad y el análisis horizontal o de tendencia. El análisis vertical lo podemos definir como aquella que calcula la variación absoluta y relativa que ha sufrido cada una de las partidas del balance de las cuentas de resultados en periodos de tiempo consecutivos. El análisis vertical, por tanto, también es llamado de representatividad porque expone cuánto representa una partida respecto a su total, que puede ser respecto a las inversiones y al financiamiento, que lo vemos en el balance general, o los resultados, que lo vemos en el estado de resultados. Por supuesto, es recomendable realizar como mínimo de 3 gestiones y óptimo de al menos 5 gestiones, lo que permite identificar las partidas más importantes y hacer un énfasis en cada una de ellas cuando ya apliquemos los ratios financieros. En cambio, en el análisis horizontal, este es un análisis dinámico que permite observar la tendencia temporal de las cuentas de los estados financieros. Y ahí nos facilita la identificación de las partidas que han tenido una evolución más favorable o menos favorable en el transcurso del tiempo. Este es un análisis de tendencia porque nos muestra cómo la organización ha ido creciendo o decreciendo en el transcurso del tiempo. Siguiente, por favor. Y luego ya entramos a lo que comúnmente utilizamos los analistas financieros, que son los ratios o las razones financieras. Los ratios financieros también son llamados razones financieras y son cocientes que permiten comparar la situación financiera de la empresa con valores óptimos o también con los promedios del sector. Un indicador financiero se basa en la comparación de dos valores, esencialmente de los estados financieros de una empresa. Gracias a estos indicadores financieros y su interpretación, un negocio puede saber qué rumbo necesita tomar con base a datos históricos, por supuesto, analizados. Los principales indicadores son de liquidez, de actividad, rentabilidad y apalancamiento. Ahora veremos cada uno de ellos de manera breve. Siguiente, por favor. El indicador de liquidez en una entidad se juzga por la capacidad que ésta tiene de cumplir sus obligaciones en el corto plazo. Este indicador es muy importante porque decimos que la liquidez es la sangre en las venas de las empresas. En función, por supuesto, a su vencimiento, es necesario aclarar que cada empresa tiene su propia habilidad para convertir el efectivo en determinados activos y pasivos en el ámbito del corto plazo. Acá tenemos varios índices, por ejemplo, la razón corriente que mide cuál es la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos en el corto plazo, en razón a su capacidad para generar flujo de efectivo. No hay valores óptimos o no óptimos, pero sí se pueden dar algunos parámetros y todo dependerá del sector. Por ejemplo, una buena liquidez estará entre 1.5 y 2 y si es menor de 1 ya será crítico. Pero esto, lo repetimos, es en un ámbito general. Tiene que particularizarse el tipo de empresa, el sector, el país, en fin, para saber cuál es el valor óptimo de un indicador. La prueba ácida es una prueba que es similar a la razón corriente, solo que restamos los inventarios. Y esto se utiliza para aquellas empresas comercializadoras, aquellas empresas que tienen muchos productos o mucho inventario, porque si el inventario es bajo, por ejemplo, en una empresa de servicios, casi no va a dar la misma razón, el mismo valor que la razón corriente. Por lo tanto, esta prueba ácida se deberá aplicar al activo corriente, le restaremos el inventario y lo dividiremos entre el pasivo corriente y la información obviamente será útil siempre y cuando esta sea una empresa comercializadora. Un valor óptimo que se puede dar en general sería que esté entre 1.1, pero puede depender, por supuesto, de otras variables para poder hacer una correcta interpretación. También tenemos la liquidez inmediata. Esta liquidez, bueno, es mucho más estricta que las anteriores porque mide la fortaleza del efectivo en relación con todo el pasivo corriente que tiene la empresa. Es un indicador muy exigente que valora la capacidad operativa real y la rapidez de respuesta que tiene ante cualquier imprevisto. Y aquí solamente se considera del activo corriente, el efectivo y equivalente efectivo.
El valor óptimo en general podría estar entre 0,20 y 0,30 veces, aunque, por supuesto, dependerá del sector. Por ejemplo, el banco tendrá un índice mayor en este aspecto. Y otro indicador muy importante que yo lo utilizo prácticamente en la vida diaria de mi empresa es el capital de trabajo. Y aquí tenemos que considerar cuáles son los recursos que hemos empleado en la empresa, en particular para hacer frente a los compromisos propios en la labor productiva y operativa que tenemos en el día a día. Debemos saber si tenemos los suficientes recursos para poder cubrir nuestra materia prima, nuestro pago de los trabajadores, nuestra reposición de activos, entre otros. Y esta fórmula, bueno, es muy conocida, que es el activo corriente menos pasivo corriente, y en general, si es mayor a 1, será óptimo. Repetimos, siempre dependiendo la empresa. Siguiente, por favor. Otro indicador que también utilizamos mucho son los indicadores de actividad o de eficiencia. Estos indicadores de actividad miden la influencia o la eficiencia de una organización en la utilización de nuestros activos, mediante el tiempo en que tarda en recuperarse la inversión realizada. Cada empresa tiene su propia política para convertir en efectivo determinados activos y, por supuesto, cancelar sus pasivos corrientes. Cuando hablamos de eficiencia, estamos hablando de tiempo, y en este caso, el tiempo en el uso de los recursos. Tenemos algunos ratios que nos pueden calcular este tema, por ejemplo, la rotación de cuentas por cobrar, que nos proporciona un panorama de la calidad de las cuentas por cobrar que tenemos en la empresa y qué tan exitosa estamos en la gestión de cobranza. Esta razón nos dice el número de veces o de días en que las cuentas por cobrar se han convertido en efectivo durante un año. Aquí una recomendación general que quiero hacerles. No es muy útil calcular estos indicadores en general mes a mes. Si no, podemos hacerlo por trimestre, por semestre, pero lo recomendable siempre es hacerlo anual, ya que se realiza, si hacemos mensual, esto lo podemos hacer simplemente para verificar el cumplimiento de algunas políticas, para validar la política. Pero lo recomendable y para hacer un buen diagnóstico es considerar datos anuales. También tenemos la rotación de cuentas por pagar, que nos proporciona un panorama de los plazos de las cuentas por pagar de la empresa y qué tan eficientes estamos en la gestión de pagos. Esta razón nos dice el número de veces o de días que las cuentas por pagar se han cancelado durante un año. Las cuentas por pagar están relacionadas, por supuesto, con las compras. Por retrasar los pagos podemos perder aspectos cualitativos como la calidad del producto y la pérdida de la capacidad de negociación con un proveedor. Por eso no tenemos que abusar, porque muchas empresas generalmente tratan que las cuentas por pagar sean mayores que las cuentas por cobrar, y lo que hay que tratar de buscar es un calce para que así tengamos buenos proveedores, buenos productos y tengamos capacidad de negociación con el cliente. También otro indicador en estos indicadores de actividad o eficiencia es la rotación de inventario. Por supuesto, cuando tenemos inventario en estas empresas productivas, empresas comercializadoras, no tanto en empresas de servicio. Y esto nos ayuda a determinar qué tan efectiva es la empresa al administrar el inventario y también para obtener una indicación de la liquidez del inventario. Tenemos la rotación de inventario, que nos indica cuántas veces el inventario se convierte en cuenta por cobrar a través de las ventas durante un año y posteriormente en efectivo en una gestión. Y la rotación de inventario en día nos dice en cuántos días el inventario se convierte en cuenta por cobrar a través de las ventas durante un año. También tenemos la rotación de activos, que es la forma en la cual nuestros activos generan ingresos. Esto es muy importante para ver si tenemos capacidad ociosa. Generalmente, si invertimos 1,000 pesos en activos, deberemos generar al menos, en general, 1,000 pesos también de ingreso. Y aquí tenemos algunos indicadores, como es la rotación de cuentas, rotación del activo total, perdón, rotación del activo fijo, rotación del capital de trabajo, que aquí en este caso nos indica cuál es la relación de las unidades vendidas versus la inversión como reserva. Ideal es que sea mayor a 1. En general también lo repito. Siguiente, por favor. Luego tenemos los indicadores de rentabilidad. Este indicador es muy importante y se lo utiliza mucho porque permite evaluar las utilidades que la entidad está generando respecto a los ingresos o a las ventas, respecto a los activos o a la inversión que han hecho los accionistas o los socios. Cuando hablamos de rentabilidad, nos referimos cuando un negocio proporciona un rendimiento atractivo, es decir, la ganancia o utilidad que produce a la inversión es mayor a la que el mercado le puede ofrecer.
Y aquí tenemos varios indicadores, por ejemplo, el principal, podemos decir que es el indicador de retorno de las ventas, o ROS por sus siglas en inglés, que indica la tasa de utilidad obtenida de las ventas o de otros ingresos o del total de ingresos, debido a que varía y a la variación que tiene contra los costos. También revela el tipo de control que la administración tiene sobre la estructura de costos de la empresa. Y ustedes ahí pueden ver la fórmula. También otro indicador muy importante que se utiliza mucho es el ROA, que nos muestra el rendimiento sobre los activos, lo cual revela la eficacia de la administración para generar utilidades a partir de los activos que se tiene disponibles. El ROA está integrado por dos componentes, como ustedes verán, y son claves, que es el margen de utilidad neta de la empresa y su rotación de activos totales. También tenemos otro indicador muy importante que es el ROE, que es el rendimiento general, y es muy vigilado de cerca por los inversionistas debido a que su relación directa con las utilidades, el crecimiento y con los dividendos de la empresa. Por supuesto, a todo inversionista le interesa saber cómo ha sido su rentabilidad sobre su patrimonio. Y esto nos mide el rendimiento de los accionistas de la empresa en relación a las utilidades que se han generado con el capital invertido por los accionistas. Y un último indicador en este análisis de rentabilidad de manera general está el ROI, que es el retorno sobre el capital invertido, que esto lo podemos utilizar, la rentabilidad del capital invertido, para encontrar oportunidades de inversión, porque el ROI nos muestra lo eficiente que es una empresa en el uso de capital que dispone. Es deseable ver un ROI estable o que aumente con el tiempo, lo que nos indica, por ejemplo, que la empresa está volviéndose más eficiente y está alimentando sus ganancias por cada peso que invierte en el negocio. La empresa con un ROI mejorado o alto es bueno para el sector porque suelen ser la empresa con mayor ventaja competitiva, que hace que sea diferente a los demás y que el cliente prefiera más sus productos, por ejemplo. Siguiente, por favor. Otros dos indicadores también de rentabilidad que utilizamos en el análisis DuPont, que básicamente es un análisis integral y que combina los principales indicadores financieros con el fin de determinar la eficiencia con el que la empresa ha utilizado sus activos, su capital de trabajo y el multiplicador de capital de trabajo. Aquí les agregamos en tres partes. Las dos primeras son el ROA y las otras dos son el uso del apalancamiento o el uso de la deuda. Por un lado tenemos la utilidad neta sobre venta, que nos da el margen de ganancia, donde vemos los ingresos y costos. Por otro lado vemos las ventas sobre el activo total, que nos da la rotación de activos, cuál es la ganancia que hemos tenido por utilizar los activos, y finalmente el apalancamiento, que es el uso de la deuda. Entonces este es un indicador que si bien se puede simplificar, pero si lo vemos de manera desagregada, podemos tener una mejor visión de lo que ocurre en la empresa. Este indicador DuPont nos ayuda a entender cuál es la combinación de generación de ganancias o de qué manera nuestra empresa crea ganancias bajo el criterio de la creación de valor. Y finalmente, dentro de rentabilidad también tenemos un indicador que es el modelo Z de Altman, que nos ayuda a poder predecir si hay quiebras o no. Esto se basa en el uso de ratios que, contrastados mediante un análisis discriminador múltiple, procura predecir la probabilidad de quiebra al que esté expuesta una empresa. Esto en conformidad con su estructura financiera revelada, tanto en el balance general como en los resultados. Aquí vemos la liquidez, la rentabilidad, el apalancamiento, la solvencia y la actividad multiplicada por un factor que, si supera ciertos márgenes o está por debajo de ellos, veremos si nuestra empresa puede estar en quiebra o no. Este es un indicador muy importante analizarlo y tiene una efectividad por el algoritmo que aplica de un 95% de confiabilidad. Siguiente, por favor. Y por último tenemos los indicadores o los ratios de apalancamiento que se utilizan para evaluar el grado en que la empresa está usando el dinero prestado. Cada empresa tiene sus propias razones que indican el grado en el que la empresa se está financiando por deuda, y podemos usar varias razones de endeudamiento. Por ejemplo, tenemos la razón deuda capital. Esta nos dice la cantidad significante de los acreedores en comparación con el aporte de los accionistas. Para los acreedores, ideal que este indicador sea menor a 1, o sea que el capital sea mayor que la deuda. Al contrario, el banco tiene más pasivo que el capital, pero por supuesto esta es una entidad que está regulada. Esta razón nos muestra una mayor o menor participación de los acreedores en relación con los socios de la empresa.
Vemos, por ejemplo, un incremento, decremento del grado de apalancamiento de una empresa. También tenemos la razón deuda activo total, que nos muestra la participación de terceros o el aporte financiero de terceros dentro de la empresa. Esta razón resalta la importancia relativa del financiamiento mediante deuda, mostrando, por supuesto, el porcentaje de los activos que la empresa tiene y que están siendo solventados con el financiamiento mediante deuda. También tenemos la razón patrimonio activo total, que nos muestra el aporte financiero de los socios de las inversiones. Esta razón resalta la importancia relativa del financiamiento mediante el aporte de los socios o los inversionistas. Tenemos también la razón capitalización total, que nos muestra el aporte financiero de terceros a los aportados por los socios de la empresa. Esta medida nos indica la importancia relativa de la empresa en el largo plazo con respecto a la estructura de capital. Y siguiente, por favor. Ya en la parte final haremos algunas conclusiones y quizás alguna recomendación. La primera conclusión, podemos decir que para comprender que el análisis financiero es un proceso que consiste en la recopilación de datos que se van a utilizar y, por supuesto, tenemos que hacer su interpretación y comparación y estudio con los estados financieros. Y además, algo que dejamos olvidado es el entorno, que aquí hemos sido muy reiterativos en este tema, entendiendo que los estados financieros no son una sentencia, sino más bien son el resultado de varios sucesos, tanto cualitativos como cuantitativos. No olvidarnos esto, no tratar de hacer directamente los números, tratar de sacar los ratios y tratar de hacer nuestra interpretación rápida, porque podemos tener algún problema si no identificamos los aspectos cualitativos junto con los cuantitativos. Una segunda conclusión es que es de vital importancia la experiencia y el conocimiento del analista financiero y, por supuesto, su juicio profesional, porque permite depurar la información, procesar la información y obtener los resultados para realizar un diagnóstico y, sobre todo, plantear las proyecciones que se van a realizar. Una tercera consideración o conclusión que podemos tener es que se considera que el análisis de estados financieros es un método que, aplicado a cualquier empresa... Licenciado, tenemos un problemita de conexión, permítame. Ok, esperamos. Ok, ya. En un tercer punto, decían las conclusiones que se considera que el análisis de estado financiero es un método que, aplicado a cualquier empresa, permite evaluar a una fecha su situación financiera, permitiéndole conocer en qué condición está tomar las decisiones correctas, observar el cambio en la organización y, por supuesto, proyectar. Y una cuarta conclusión que podemos arribar es que el proceso más importante de un negocio es la toma de decisiones. O sea, toda información que tenemos debe ser oportuna para la toma de decisiones, la cual requiere conocer la información y las herramientas de análisis financiero que se deben utilizar para dictaminar la forma más acertada de actuar. Y aquí una recomendación para todos los contadores públicos. Generalmente ocurre de que nos ven el empresariado como personas que solo hacemos, digamos, tenedoría de libros, pero que no podemos formar quizás parte de un directorio o de la toma de decisiones. Entonces, aquí tenemos una parte en la finanza que nos puede permitir estar presente siempre en la toma de decisiones y, por supuesto, esa es la recomendación para todos nosotros y que siempre que hagamos un análisis financiero, empecemos primeramente por el análisis cualitativo y después el cuantitativo. De la comparación de ambos podemos llegar a los mejores resultados. Siguiente, por favor. Hemos concluido y me gustaría aprovechar unos segunditos de mi participación para poder invitarlos cordialmente a participar de la 35 Conferencia Interamericana de Contabilidad que se realizará en noviembre próximo en Guatemala la Antigua. Nuestra Comisión de Finanzas se está presentando con varias temáticas. Esperamos que puedan inscribir trabajos nacionales para nuestra comisión. Hay tiempo hasta el 31 de agosto, así que los invocamos. Ahí le hemos puesto un link para que ustedes puedan encontrar mayor información y puedan, ojalá, escribir un trabajo nacional y nos podamos dar un abrazo y conocernos personalmente en Guatemala. Siguiente, por favor. Muchas gracias a todos ustedes por su paciencia y esperamos si hubieran alguna consulta. Gracias a todos. Muy buenos días a todos.